Yo conozco ahora a mi esposo, a Cristian. Palmas para mi esposo, por favor. Que gracias a él estoy aquí en los caminos del Señor. Amigos, y había un gusto entre los dos, pero yo me había hecho una promesa de que yo no quería saber nada más de ningún hombre. No quería saber ya nada y quería dedicarme solo a mi familia. Porque muchas veces cuando estás en el mundo, así te acuestes con uno o te acuestes con 100, con 200 o con 300, igual estás pecando, porque estás cayendo en fornicación, porque no estás casada. No importa si te acuestas con 2, con 3 o con 100, no interesa eso. Entonces yo estaba cansada de que me falten el respeto de esa manera, de que yo me falte el respeto de esa manera, y tomé la decisión y dije, no quiero saber más de ningún hombre. Quiero estar dedicada a mi familia. Y aparece pues Cristian, ¿no? ¿Y cómo es Dios? Porque Dios te pone un amor maravilloso en el corazón, un amor sincero. Y yo sentía un amor diferente hacia Él sin tener absolutamente nada. Nosotros no podíamos ni saludarnos, no era ni saludo de beso, solamente era mano. Jamás se me hubiera ocurrido yo tener que darle solo la mano a un hombre cuando yo tenía mucha confianza y era muy segura de poder saludar a quien yo quería. Y era todo completamente extraño con él. Y él, un día, bueno, una noche, me empieza a hablar de Dios. Y después me entero que Dios le dijo a él que me dé su testimonio en 3 días, ¿no? En 3 días diferentes. Entonces él me da su testimonio, yo lo escucho, me pareció súper interesante porque me hablaba de ocultismo y de cosas, de demonios, ¿no? Y yo escuchaba y prestaba atención. Entonces el último día en la noche estuvimos conversando y él me hace la pregunta y me dice, Olinda, ¿deseas recibir a Cristo en tu corazón? Yo en ese momento, estábamos en pandemia, tenía mis ahorros, tenía salud, no necesitaba nada, supuestamente, ahora les explico lo que viene después. Supuestamente yo estaba bien, supuestamente yo era feliz, supuestamente andaba tranquila, porque el enemigo se encarga de encarcelarte y esa cárcel la decora tan bonito, que tú no te das cuenta que eres esclavo del diablo. Tú te quedas ahí metido en esa cárcel y yo en ese momento estaba pensando que yo estaba bien, pero le dije, ok, claro que sí. Venía de una familia católica, conocía a Dios y había escuchado de Jesucristo. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no? Lo recibo. Y después de eso me lleva a la Iglesia de Dios de la Profecía en Pamplona. Entonces imagínense pues, ¿no? Olinda Castañeda yendo a Pamplona a congregar. La primera vez que él me lleva, yo estaba pasando por una situación muy complicada con mi hijo y yo le digo a él, no sé qué hacer, amor. Me dice, tienes que ir a un ayuno. Digo, ¿un ayuno? ¿Qué es un ayuno? ¿Cómo es un ayuno? Sí, tienes que ir a un ayuno, vamos a un ayuno. El transcurso en el camino al ayuno, yo solo lloraba y lloraba y lloraba y no sabía por qué lloraba. No quería entrar a la iglesia, al templo, no quería entrar ahí, no quería ir, no sabía qué hacer. Y justo entramos en el ayuno y estaban haciendo una administración. Entonces imagínense, yo llego a un lugar, veo que están ministrando, las hermanas están hablando en lenguas y yo me quedo sorprendida y digo, wow, ¿no? ¿Qué cosa está ocurriendo? Y no me asustó, fue como que vi y era algo que poco a poco iba entrando en mí de una manera tan bonita porque Dios es tan maravilloso y es tan respetuoso que va entrando en tu vida de a poquitos. Es ahí donde yo entendí que las batallas se pelean de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Es ahí donde yo entendí que con el ayuno y la oración esos espíritus inmundos se van. Como lo dijo Jesús, ese espíritu no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo está vencido realmente porque Cristo lo venció en la cruz de Calvario. Yo poco a poco he ido sintiendo el poder de Dios en mi vida y en mi familia, cómo la fue restaurando. Y no fue el pastor, no fueron las hermanas las que me dijeron cómo tenía que vestirme, qué tenía que hacer, cómo tenía que hablar. No me dijeron ellos para nada. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Vamos a darle palmas al Espíritu Santo. En una oportunidad, como es el enemigo de astuto, empiezan a llamarme por teléfono para trabajar. Y justo estamos pasando por un pequeño desierto.
Y de la nada me llamaban mis amigos que eran productores a decirme: Olinda, ¿qué ha pasado? ¿Te has peleado? ¿Has hecho un escándalo? ¿Qué ha sucedido? Porque normalmente en la televisión ocurre eso, ¿no? Tienes que hacer un escándalo para que puedas ser llamada para los eventos en provincia. ¿Y qué hice yo? Le decía: amor, me están llamando para poder hacer desfiles, ¿no? Para ir a desfilar a provincia, pero me han dicho que ya no voy a salir en lencería. Miren cómo es el diablo. Que ya no voy a salir en lencería, ya solamente tengo que ponerme un vestido, estar en un box y que ni siquiera tengo que tomar. Solamente tengo que estar ahí en la discoteca y me van a pagar. Imagínense, 3.000 soles por estar 1 hora en una discoteca, parada simplemente en un box. Si no quería, no tomaba. Y tomándome fotos con la gente que iba. ¿Cómo es de astuto el enemigo para que se den cuenta? Cuando uno está pasando por un desierto, cuando uno está pasando por una necesidad, no se desesperen. No se desesperen. Que los planes de Dios son perfectos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes de bien para nosotros, no tiene planes de mal. Y el problema es que uno se desespera y acepta lo que le viene. Acepta el trabajo que sea, y ese trabajo el demonio se lo ha enviado. ¿Para qué? Para que no tenga tiempo de ayunar, no tenga tiempo de orar, no tenga tiempo de congregar. Por eso es. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ver, hay que analizar. Nosotros tenemos que hacer nuestros tesoros ¿en dónde? Arriba, en el cielo. Esta vida es pasajera, esto pasa rápido, y se los digo yo, que he vivido, que he viajado, que he comido donde he querido, que he conocido los países que he querido, que me he vestido como toda la paz y tranquilidad. Él guarda nuestros pensamientos, Él guarda nuestro corazón. ¿En quién? En Cristo. Eso es lo que Él hace, en Cristo Jesús. Por nada nos tenemos que afanar. Así pasemos por tribulaciones, porque es lo que va a pasar en nosotros. Siendo hijos de Dios, estamos viviendo ¿en dónde? Estamos viviendo en el mundo de Satanás, donde Él está reinando. Y vamos a pasar tribulaciones, pruebas, dificultades. Vamos a pasarlas. No nos afanemos. Ganemos esas batallas de rodillas, arrodillándonos, hincándonos y orando a Dios. Orando a Dios. Porque sabemos que todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quién? Para los que los amamos, para los que conforme a su propósito somos llamados. Y todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito. Demos palmas a nuestro Padre. Más fuertes si es para Él, por favor, más fuertes. Bueno, de tanto y tanto me llamaban. Me llaman para hacer un calendario. Entonces yo le digo: mi amor, mira, me han llamado para hacer un calendario. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a decirle a Dios, si es que viene de Él, que me acepten, que me digan que ya, ¿no? Si no viene de Él, que me digan que no. Ilusa yo, ¿no? Porque Dios es permisible, pues, ¿no? Tenemos un libre albedrío y está la voluntad de Dios y la voluntad permisible de Dios. La voluntad de Dios obviamente era que yo no haga ese calendario, pero como yo quería hacerlo, me dijo: bueno, vaya señorita y aprenda. Acepto el calendario porque me llaman y me aceptan. Y le digo: ya ves, mi amor, me aceptaron, yeah, eran $2.000. Gracias Dios, mi bendición, ¿no? Pero Dios es tan maravilloso que te trabaja y te trata así con amor, ¿no? Como el alfarero. ¿Cómo hace el alfarero el barro? ¿Cómo lo va moldando? Con amor, ¿no? Se queda mirándote, te va acomodando de a poquitos, con mucho amor. Llega el día del calendario, me ponen una lencería, me miro en el espejo. No sabía qué hacer, me sentía desnuda. Me voy frente al fotógrafo y yo era como que me veía y no quería, no sabía qué hacer, quería irme corriendo. Me sentía tan inmunda, tan sucia de hacer algo que tenía años haciendo, y en ese momento parada no podía. El fotógrafo me decía, era mi amigo: voltéate, así como la foto de acá, la foto de allá. No, le decía: no, acá parada. O sea, fue el calendario menos vendido, me imagino, de esa marca, ¿no? Pero no, acá parada no quiero. No quiero. Y salí de ahí y me sentí tan sucia, tan cochina, no hacía daño a nadie, como normalmente uno piensa en el mundo, ¿no? Yo creo en Dios, sí, creo en Jesús, yo soy bueno, yo me porto bien, hago buenas obras, le doy regalos a los más necesitados. Y no se dan cuenta realmente, los que están en el mundo, la inmundicia en la que viven. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de maquillar esa inmundicia, se encarga de acomodar, de decorar tan bonita esa inmundicia que tú la ves normal. Es verdad.
Y es tan horrible cuando se te cae esa venda, ese velo de los ojos, te das cuenta y dices, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Vivía rodeada de homosexualidad, lesbianismo, drogas, fornicación, tantas cosas inmundas, tantas cosas sucias, que yo me veía sucia frente a Dios. Y Él me fue lavando poco a poco, con amor. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Y como les digo, a mí nadie, ni siquiera mi esposo, él solo me escuchaba y me decía, ya tú ve, habla con Dios, ya tú ve. No metieron la mano para decirme estás haciendo mal. Y yo veo mis fotos de los primeros meses en que me convertí, que fue en junio del 2020. Ahora digo, qué equivocada estaba al comienzo, ¿no? Pero es poco a poco, es un proceso. Y el Espíritu Santo es tan hermoso, tan maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y en el momento que más necesitaba de Dios, porque yo desde niña, a pesar de haber tenido a mis padres, buscaba siempre un abrazo, porque ese abrazo no lo tuve a pesar que tenía a mis padres. Necesitaba un abrazo que me reconforte, que junte todas mis piezas y me vuelva a unir. Y en un ayuno Dios me abrazó. Me abrazó tan fuerte que pude sentir ese fuego dentro de mí, que pude sentir ese amor que Él tiene por toda su creación, por todos nosotros y sobre todo por sus hijos. Ese amor que Él siente, es un amor que no te traiciona, es un amor que no te falla, es un amor que está siempre contigo. A pesar que tú le falles, Él está siempre contigo, esperándote. Te ama tanto, Él nos amó tanto que envió a su único hijo a morir por todos nosotros. Cuando yo entendí eso, yo dije, no hay manera, no hay forma que yo pueda dejar de amarte, que yo pueda dejar de sentir ese amor por ti, porque tú me amaste primero. Tú me amaste primero y yo estoy aquí para ti, para servirte. Y esta boca que el demonio usó en el mundo para maldecir, para decir tantas barbaridades, ahora esta boca solo te va a honrar, solo te va a adorar, solo va a predicar tu palabra, solo va a testificar de lo maravilloso que eres tú. Estos pies que pasaron por lugares inmundos, que caminaron por pasarelas, que caminaron por ciudades para poder hacer cosas terribles, estos pies ahora van a ir a todas las iglesias que puedan invitarme, a donde me digan yo voy a ir, para poder testificar y decir que Cristo vive, que es maravilloso y que solo necesitamos de Él, de nadie más, solo de Él, nadie más. Y no es fácil seguir a Cristo, pero no es imposible. No es fácil, realmente no es fácil. Porque nos toca pasar situaciones complicadas, situaciones difíciles como familia, económicamente, muchas cosas. Pero ¿saben qué? Cuando yo estaba en el mundo, la paz que yo tenía, porque muchos cuando están en el mundo dicen, no, pero si yo tengo paz, ¿para qué voy a necesitar a Dios? Yo no lo necesito. Yo tengo paz en mi casa, mi matrimonio está bien, yo no la adultero, yo no le saco la vuelta a mi esposa. Ah, pero si ves pornografía, ¿no? Ah, pero te masturbas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No, yo tengo paz, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero te botan del trabajo y ¿qué pasa? Te deprimes, no sabes qué hacer, es una paz temporal. La paz que el mundo te da es una paz temporal. Y la paz que Cristo nos da es una paz eterna. Gloria a Dios, es eterna, eterna. Así pases por lo que nunca has imaginado pasar, por todos los temores que yo tuve cuando estaba en el mundo, por quedarme sin dónde vivir, por quedarme sin comer, por quedarme sin vestir, por quedarme sin nada, ni para pagar el departamento. Todas esas cosas que hemos pasado y que seguimos pasando. Porque cada vez que uno se quiere acercar más a Dios, cada vez que uno quiere testificar, cada vez que uno quiere predicar, enseñar, el enemigo se levanta. Pero Él está vencido, está vencido. En el nombre de Jesús Él está vencido.
Y he tenido que aprender, como dijo Pablo, a contentarme en la abundancia y a contentarme en lo poco también. He tenido que aprender a contentarme con eso. Y realmente es como que yo le digo y le comento al pastor también y a mi esposo, digo, wow, de lo que era al comienzo a lo que es ahora, no saber qué va a pasar mañana, no tener para pagar el alquiler, ya no me desespera. Ya no me afana, ya no me pongo a llorar como pasaba al comienzo. Ya no me pasa nada de eso. Y ese es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Porque cuando tú conoces tu propósito, cuando tú conoces para qué has sido llamado y tú caminas hacia ese propósito, todas las cosas que te puedan ocurrir, que te quieran jalar para atrás, Dios no lo va a permitir. Dios te va a llevar hacia adelante y te va a empujar para que sigas creciendo. Vamos a darle palmas a nuestro Padre. Y entendí algo más. Que yo quiero ser una verdadera cristiana. Yo no quiero ser una cristina. Yo no quiero ser una tibia. Porque Dios a los tibios los vomita. Yo entendí que la chismosería también es pecado, que la murmuración también es pecado. Entendí que los celos también es pecado. Entendí que el mirar mal a una hermana porque vino con, no sé, pantalón o con un zapato diferente o alguna cosa, es pecado. El hablar mal entre hermanos es pecado. El juzgar es pecado. Entendí eso y dije, wow, tenemos que trabajar mucho más. Porque sin santidad nadie verá el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos una sola iglesia. Somos la iglesia de Dios. Y todos estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos, para levantarnos. No para hundir al que se cae. No para empujar al abismo, al fondo, al que se equivoca. Hemos venido para todos ayudarnos a crecer. No podemos permitir que ese espíritu de murmuración se meta en nuestras iglesias. No hay que quedarnos dormidos. No porque tengas 30 años en el Evangelio vas a ser mejor que el que acaba de recibir a Cristo. No puedes tener celos del hermano que ha recibido hace un año a Cristo y ya está evangelizando, porque no es correcto. Uno tiene que sentir amor por su hermano. Eso es lo que yo aprendí y me di cuenta, porque yo también miraba con ojos juzgando. Y me dije, ¿qué me está pasando? Eso no es de Dios. Y tenemos que aprender eso, hermanos. Crecer espiritualmente, ser como Jesús, a su imagen y semejanza. Tenemos que crecer en Él, avanzar, porque sí se puede hacer eso. Dios es maravilloso. El sentir su amor y el hacer que mi familia se restaure, el bendecirme con una nueva bebé que crece en una cuna cristiana, el convertir a mi hija que ya tiene 12 años a Cristo, que mi familia y que mi hijo, el mayor, a pesar que no se entrega todavía a los brazos de Dios, conoce de palabra, sabe cómo son las cosas, sabe lo que es un cristino. Él lo tiene claro. Él me dice, mamá, a mí me da miedo porque yo sé que si yo le voy a servir a Dios, tengo que dejar todo. Lo tiene claro. Y le digo, pero tranquilo, mi amor, porque no es que lo vas a dejar así de un momento a otro. El Espíritu Santo va a ir obrando en ti. Pero ese es el miedo que tienen muchos cuando están en el mundo. ¿Cómo voy a dejar de tomar? ¿Cómo voy a dejar de estar mirando pornografías? ¿Cómo voy a dejar de hacer estas cosas? ¿Cómo voy a dejar de estar mirando mujeres en las redes sociales? Porque eso también es pecado, hermanos, hermanas. La concupiscencia, ya sabemos, no culpemos ni al diablo ni a Dios de las tentaciones. En Santiago nos dice bien claro, ¿la culpa de quién es? De nosotros mismos, por lo que miramos con nuestra concupiscencia. Entra el deseo en nuestro corazón y después de eso, ¿qué pasa? Se da el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios.
Mucho ojo, mucho cuidado con todas esas cosas. Y todo eso se los estoy diciendo no para juzgarlos. Se los estoy diciendo porque yo lo he vivido. Y yo lo he entendido. Y he entendido cómo Dios es tan maravilloso y cómo puede obrar en una vida. Y cómo me pudo sacar a mí de la esclavitud. Cómo me pudo sacar de la inmundicia. Para estar aquí parada y para poder hablar su palabra. Para poder expresar lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos. Lo maravilloso que es Él. Y que a pesar de las pruebas, siempre lo voy a honrar. Así el desierto me quiera secar, yo siempre lo voy a adorar. Palmas para Dios, para nuestro Padre. Maravilloso es. Santo, santo, santo es Él. Santo, santo. Caminemos siempre de la mano. Caminemos siempre de la mano. Y si estamos avanzando hacia su propósito, no nos preocupemos. Porque todo lo que nos pueda estar pasando va a obrar para bien. Porque todo lo que estemos pasando, yo no sé qué puedan estar pasando en esta noche, pero tienen que saber que eso va a obrar para bien. Pero si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a Dios, en la palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá pronto. Vamos a someternos, sometámonos a Dios. Hay que someternos a Él. Vamos a someternos con todo nuestro corazón, y cada vez que veamos que ocurre un problema, como aprendí yo, a golpes aprendí, me empujaba a arrodillarme. Había momentos en que me desesperaba y yo no quería arrodillarme, y me empujaba él mismo: arrodíllate, 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 arrodíllate. ¿Cuántos dicen amén? La carne es fuerte, está ahí. El pecado vive en nosotros. El pecado vive en nosotros. Tenemos que luchar con eso día a día, todos los días, en la mañana, negarnos a nosotros mismos. Negarnos todos los días, no confiarnos. No porque el día de ayer estuve en una vigilia, el día de hoy no oro. No porque el día de ayer ayuné, el día de hoy no oro. Tenemos que orar al despertar, al subir al carro, al salir, al volver a casa. Proteger a nuestros hijos, porque la oración de una madre es poderosa. Proteger a nuestros hijos, así no estén en las manos de Cristo. Protegerlos igual, porque la oración de una madre es poderosa. Si tu esposo se ha desinflado espiritualmente, a pesar que es cabeza de familia, tu mujer, arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. Es algo que me pasó a mí. Mi esposo empezó a trabajar, empezó a andar en el mundo, ¿no? A pesar de que siendo cristiano, uno, siendo hombre que es proveedor de casa, tiene que rodearse con el mundo, tiene que trabajar en el mundo. Y su vida espiritual empezó a bajar. Y yo no tenía quien me guíe. Y yo renegaba. Y oraba y le decía: mira lo que me has dado, o sea, ¿qué esposo me estás dando? ¿Por qué me das este esposo que no está orando, que no me dice para leer la Biblia, que no me dice para ir al culto? ¿Qué voy a hacer? O sea, me quejaba de mi esposo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué tienes, Dios? ¿Por qué me das? O sea, me convierto a ti, quiero trabajar para ti, y mira lo que le pasa a mi esposo. O sea, ¿qué hago? ¿Cuántas han orado así? ¿Cuántas han orado así? Gloria a Dios. ¿Es así? Levanten la mano las que han orado de esa manera. Que es verdad. Pero ¿saben qué? Primera de Samuel 25. Conocí a Abigail. ¿Cuántas han conocido a Abigail? Una mujer de buen entendimiento. Nabal lo puede atender. Y resumiendo la historia, Nabal los largó. ¿Quiénes serán ustedes? No los conozco. Y fue David. Ellos, los de su ejército, fueron donde David. Y David dijo: nos vamos en este momento y acabamos con todos. Y un empleado de Abigail se acerca a Abigail y le cuenta a Abigail y le dice: mira lo que ha hecho Nabal, ha pasado esto. ¿Qué hizo Abigail? Se fue donde su esposo y le dijo: oye, eres un bruto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Mira que ahora vamos a morir. ¿Cuántas nos hemos quejado con nuestro esposo por las consecuencias que han ocurrido en nuestras casas? ¿Cuántas dicen amén también? ¿Cuántas hemos pasado por eso? ¿Qué hizo Abigail? ¿Qué hizo? Se quedó calladita, mandó a sus empleados a cocinar, se fue a darle el encuentro a David. Y en el momento que ella ve a David, se arrodilló a él y le dijo que perdone. ¿A quién? A su esposo. Y que Dios se encargue de él. Cuando yo leí esa historia dije: wow, Dios me habló.
¿Qué hago yo orando, quejándome de mi esposo, en vez de pedir perdón por los pecados de mi esposo? En vez de pedir perdón, porque nosotros somos una sola carne, somos solo uno ya. Y es ahí cuando comprendí de que yo, en mis fuerzas o en mis oraciones mal hechas, mi esposo no iba a volver otra vez a Dios, no le iba a volver ese amor por Dios, sino que Dios lo iba a hacer. Dios lo iba a hacer. Es lo que yo entendí de esa historia. Y entendí que todos los días tenemos que orar también por nuestros esposos. Porque nosotras, no sé si la mayoría, ahora me encargo de casa, soy administradora del hogar, y mi esposo se encarga de trabajar, de proveer, ¿no? Porque es así. Eso es lo bonito también de la vida en Cristo, ¿no? De ser una hija de Dios, un hijo de Dios. Dios tiene todo ordenado. ¿Por qué? Porque una mujer que abandona el hogar, se va todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, dejando a sus hijos solos. ¿Quién se encarga de sus hijos? El diablo. Él tiene... Satanás tiene un tiempo larguísimo para poder encargarse de alimentar la mente de nuestros hijos en las redes sociales, el TikTok, el Instagram, YouTube, los programas de televisión. Cuántas homosexualidades vemos en películas, qué normal se ve ahora que se estén besando 2 hombres, 2 mujeres. Películas para niños de 10, 8, 7 años. Los dibujos, ya ni siquiera puedes poner a tus hijos a ver dibujos. Tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. Ese es el diseño que Dios hizo con nosotras, mujeres. Preocuparnos por nuestros hijos, dedicarnos a nuestros hijos. El dinero no lo es todo. ¿Cuántas dicen amén? El dinero no lo es todo. El trabajo en el hogar no es fácil. Yo vengo de trabajar en el mundo y no dedicarme a la casa. Tenía una persona que me ayudaba a estar ahora en casa. Y no es fácil. No es fácil. Pero es maravilloso poder ver cómo crecen tus hijos de una manera tan limpia, tan tranquila, porque ese es el trabajo de nosotras. Y del hombre es proveer. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? En la palabra dice que el que no provee su hogar, ¿qué es? Peor que un impío, imagínense, peor que un impío. Así que ya saben, hombres. Todo lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. No nos olvidemos de nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos. No permitamos que estén todo el día en la televisión, todo el día en el celular. Hay que estar observando, hay que estar viendo. Porque el enemigo en verdad está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él ha venido a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que él quiere. Y estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Ya con esto termino. Ya llega, ya viene Cristo. Ya viene Cristo. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está? ¿Está llena de aceite? No los escucho. Hay que preocuparnos por tener ese aceite así, pero hasta arriba. Ya viene Cristo. Y en la palabra dice, porque la maldad se multiplicó, el amor de muchos se enfriará. No esperemos a que nuestro amor se enfríe. Si estamos ahí, un día oro, otro día no, otro día sí. Ay no, tengo sueño. Porque Satanás, si es que no te va a hacer pecar, porque a muchos no ya logramos pasar esa etapa, ¿qué va a hacer? Mantenernos ocupados. Nos va a mantener ocupados. Todo el día con el trabajo, con el afán de la casa, todo el día ocupados, que llega en la noche, 11 de la noche, y me ha pasado. Que ya no puedo, me muero de sueño y no puedo orar. Igual me tengo que arrodillar. Igual, Señor, perdóname, mis ojos se me cierran, estoy tan cansada del día de hoy, pasó esto y esto. Porque Dios ama la sinceridad en la intimidad. Dios ama la sinceridad. No solamente es decirle que lo amamos, que es maravilloso amarlo, también es decirle lo que sentimos y las cosas que podemos pasar, que pasan en nuestro corazón. Los resentimientos, las faltas de perdón, todas esas cosas tenemos que preocuparnos de analizar en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la raíz de amargura puede hacer que estorbe nuestra salvación. Una raíz de amargura. Miren, pónganse a pensar. La persona que tú no perdonas, ni siquiera le importa.
y tú estás envenenada con esa raíz de amargura en tu corazón. Preocupémonos también por eso, trabajemos con eso. Y voy a dejarlos con un último versículo, que es Salmo 139, 23 y 24, que es: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Todos los días tenemos que pedirle a Dios que examine nuestro corazón, para que no se ensucie, para que Él pueda decirnos: hay esto, trabaja en esto, perdona a esta persona, acércate, abrázala, búscala. Porque lo más importante es nuestra salvación, no la persona que le hemos tenido cólera o que nos hizo daño. Lo importante es nuestra salvación y nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos le dan palmas a Dios? Vamos a pararnos, vamos a ponernos de pie. Vamos a glorificar al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor, la ofrenda, Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta noche hemos decidido seguir a Cristo como nuestra hermana Olinda Castañeda? ¡Amén! Amén. Así es. El camino de Dios son para los valientes. Dile a tu vecino, a tu amigo, a tu esposo, si está a tu lado, dile: este camino es solamente para los valientes. Amén. Así que vamos a alabar al Señor con nuestras ofrendas. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro hermano pastor Luis Urbina. Adelante, nuestro hermano Emerson. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y alabar a nuestro Señor Jesús. ¡Dale un grito de júbilo! ¡Cristo! 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 Señor quiere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad,